Buenos días chicos, nuevamente les habla el profesor Reister Nájar. Vamos a continuar con las sesiones. Esta es la número 2 en trigonometría, sector circular. Recomendaciones importantes, por favor no se olviden. Lee los conceptos detenidamente. Observa los videos con mucha atención. Puedes leer una y otra vez estos contenidos cuando creas conveniente. Desarrolla las actividades que se te deja, envíalas al medio virtual para poder revisarlas. Puedes imprimir una copia de esta sesión y pegarla en tu cuaderno de trigonometría. Y cualquier duda que tengas al respecto, puedes hacerlo por la mensajería del aula virtual. Empecemos, chicos. Primero vamos a ver el siguiente video. Le vamos a dar clic en el enlace. Vamos a continuar con la clase de la circunferencia y el círculo, y en este vídeo vamos a ver las figuras circulares más importantes, que son las que tenemos aquí: el semicírculo, el sector circular, el segmento circular y la corona circular. Vamos a ver cada uno de ellos por separado para que sepáis identificar cuáles son estas principales figuras circulares. Vamos a empezar con el semicírculo. Un semicírculo es la parte de un círculo que está delimitada por el diámetro de la circunferencia que delimita el círculo y el arco correspondiente a ese diámetro. Dicho de otra forma, un semicírculo es la mitad de un círculo. Aquí tenemos el dibujo de un semicírculo y, como veis, esto se obtiene de un círculo completo partiéndolo justo por la mitad por el diámetro. Esto sería el diámetro de la circunferencia que rodea el círculo, y este sería el arco correspondiente del diámetro. Y la figura que queda, toda esta superficie pintada de naranja, es un semicírculo. Vamos ahora con el sector circular. Un sector circular es esta figura que veis aquí, en color naranja. Es una parte del círculo. Acordaos que el círculo es toda la superficie que contiene una circunferencia, que hay dentro de una circunferencia. Entonces, el sector circular es la parte del círculo que está delimitada por dos radios. En este caso sería este radio, y el arco correspondiente, el arco que va de un radio al otro. ¿Veis? Todo esto naranja sería un sector circular. Vamos ahora con el segmento circular. Un segmento circular es esta superficie en naranja otra vez que tenéis aquí, y es la parte del círculo que está delimitada por una cuerda, que sería esta, y el arco correspondiente. Si no recordáis los elementos de una circunferencia, como la cuerda o un arco, podéis mirar en los anteriores vídeos donde se explican cuáles son los elementos que tiene una circunferencia. Bueno, pues como veis, esta figura de aquí es un segmento circular. Es la superficie que está entre una cuerda de una circunferencia y el arco correspondiente a esa cuerda. Y vamos ya con la última de las figuras circulares de este vídeo, que es la corona circular. Y una corona circular, pues es esta superficie que veis aquí, esta especie de aro o de donuts, si queréis. Esto que veis aquí en color naranja sería una corona circular, y es una parte de un círculo que está delimitado entre dos circunferencias que son concéntricas. Si dibujamos una circunferencia con este centro, con el centro aquí, y otra circunferencia más grande con el centro aquí, es decir, dos circunferencias concéntricas, y tomamos el área que hay en el medio de las dos, eso sería una corona circular. Bueno, y hasta aquí las figuras circulares más importantes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bien, chicos. Un video, la verdad, muy interesante para que nos dé una idea de cómo se generan algunas regiones o algunas regiones como parte del círculo, ¿verdad? Incluso el sector circular que acabamos de ver. ¿Qué es un sector circular entonces? Bueno, según el video, como ya sabemos, el sector circular es una porción del círculo determinada por un ángulo central, quedando así delimitada por un arco y dos radios. Gráficamente, ¿cómo se vería? Bueno, aquí tenemos un círculo que está delineado con líneas punteadas y una parte sombreada. Esta región sombreada viene a ser nuestro sector circular. Si te das cuenta, presenta un ángulo central de valor θ, una longitud de arco de valor L y los radios que están a los costados, ¿no?, de igual medida. Otra forma de verlo siempre va a ser de esta forma, un poco más clara, puedes decirlo. Ahí está L, los radios, y el ángulo θ, donde R viene a ser el radio del círculo, θ el ángulo central. Ojo, esto es muy importante.
Cuando resolvamos los problemas, generalmente los vamos a trabajar en radianes. El ángulo siempre debe estar en radianes para trabajarlo de una forma más adecuada. Ya sabemos convertir. Recuerda que en la clase anterior hemos visto los sistemas de medidas angulares, el sexagesimal, centesimal y el radial. Así que nosotros ya podemos convertir cualquier ángulo a radian. Y L viene a ser la longitud de arco. Muy importante la longitud de arco. Existe una relación que te combina, por así decirlo, dos elementos de un sector circular, que viene a ser el radio y el ángulo central. L, que es la longitud de arco, va a ser igual a ese ángulo central en radianes, importante, multiplicado por el radio. ¿Está bien? Eso vamos a trabajar mucho. Área de un sector circular. Tenemos el siguiente sector circular con las características que ya hemos mencionado, L, R y θ. Vamos a llamarle a la región que encierra este sector como S. Ese va a ser nuestro área del sector circular. ¿Cómo determinamos el área del sector circular? Bueno, la vamos a definir como el ángulo central, θ, multiplicado por el radio al cuadrado sobre 2. Esta va a ser nuestra fórmula principal, por decirlo así. Pero también podemos tener dos otras fórmulas a la mano, como está L por R sobre 2 y también está L cuadrado sobre 2θ. Vamos a ver, dependiendo cuál sea el problema, cuál de estas tres fórmulas vamos a usar, ¿no? Dependiendo de los datos. De repente tenemos L y R y no vamos a poder usar la primera ni la tercera fórmula, ¿no? Sino la segunda. También tenemos otra figura que se genera de un sector circular, cuando colocamos un sector circular más pequeño dentro de otro. Como podemos observar, hay una región sombreada que tiene por letra S. Esta región se va a llamar trapecio circular. Es un trapecio porque, bueno, sus arcos son paralelos y la distancia que los separa es n. Cuyos arcos, ¿cuánto valen? El arco menor vale A minúscula y el arco mayor vale B minúscula. Y como ya mencioné, su distancia de separación es n. El ángulo central sigue siendo alfa. ¿Cómo determino el área de este trapecio circular? Bueno, la suma de los arcos entre 2 multiplicado por la distancia que los separa. Esta va a ser la forma de determinar el área de un trapecio circular. Otro dato importante es cómo determinamos el ángulo central en función de sus arcos. En un trapecio circular, el ángulo central se va a determinar como la diferencia de sus arcos dividido entre la distancia. Esta va a ser las características de un trapecio circular. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, dice, determina el área de los siguientes sectores circulares. Tenemos el primero, cuyas características principales cuáles son. La longitud de arco vale 3 y el radio vale 2. Entonces tenemos que recordar qué fórmula vamos a usar. La segunda, ¿verdad? S va a ser igual a L por R sobre 2. Tenemos L y tenemos R, solamente reemplazamos. 3 por 2 sobre 2. ¿Cuánto vale eso? 3 metros al cuadrado. ¿Por qué la unidad metro al cuadrado? Porque los datos me los están dando en metros. Otra figura. Determina el área de ese sector. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos el ángulo que está en radianes, como debe estar, y el radio que está en metros. Entonces, ¿qué fórmula podemos usar? La primera, ¿verdad? ¿Cuál es la primera fórmula? El ángulo central θ por el radio al cuadrado sobre 2. Reemplazamos los datos. Tendríamos 1 por 4 al cuadrado sobre 2. Operando, sabemos rápidamente que esto es 8 metros al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo más. Demuestra a partir del gráfico que S entre θ es 90. ¿Cuál es el gráfico? Aquí está. Demostrar. Mira que este problema es un tantito diferente a los que ya hemos visto hace un momento. Los problemas anteriores simplemente son aplicativos para recordar la fórmula. Aquí hay que analizar un poco más. Se ve un poco difícil definitivamente, así que lo primero que tenemos que hacer es pensar, ¿cierto? No nos vamos a poner tristes, ¿no? Trata de recordar qué fórmulas vamos a aplicar ahora. Entonces decimos, en la región que está sombreada, ¿qué vendría a ser?
¿Es un sector o es un trapecio? Rápidamente puedes notar que es un trapecio, ¿cierto? Tienes por datos los arcos y tienes la distancia. Es más, tienes el valor de S porque tienes todos los datos. ¿Qué más necesitas? Ya tengo S, necesito el valor de tita. ¿Puedo hallar tita? Claro que sí, tengo todo lo que necesito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente recordar las fórmulas, ¿no? ¿Cuáles eran? El valor del área y el valor del ángulo central. Entonces, el ángulo tita para el problema va a ser igual a la diferencia de los arcos sobre su distancia. Entonces vamos a reemplazar el área, sabemos que es la suma de arcos sobre 2 multiplicado por la distancia, ¿no? Para ese valor de S, ¿cuánto valdría? 3pi más 2pi sobre 2 multiplicado por esa distancia que lo separa, que vendría a ser 6. 3 más 2 es 5, por 6 es 30 y entre 2 me sale 15pi. Ya tengo el valor de S. ¿Cuánto vale tita? Reemplazando 3pi menos 2pi sobre 6, eso nos sale pi sextos. El dato nos pide que mostremos que S entre tita es 90, entonces vamos a reemplazar ese dato. 15pi entre pi sextos, el 15pi podemos expresarlo como fracción, 15pi entre 1, y realizamos extremos y medios, ¿verdad? Al multiplicar tendríamos 15pi por 6 y abajo 1 por pi, que viene a ser pi. Simplificando, rápidamente podemos notar que 15 por 6 es 90, justo lo que nos piden demostrar. Un problema que inicialmente parecía difícil, pero simplemente es, chicos, recordar las fórmulas que hemos visto en esta clase. Nada más, reemplazarlas. Vamos a ver el siguiente video para complementar la clase de sectores circulares. Le vas a dar clic al enlace. Problema número 5. En el problema 5 me dicen, en la figura A o B y C o D son sectores circulares. Hay el área del trapecio circular ABCD. Me piden calcular cuánto vale esta área, S. Y además por dato me dicen que AD vale 3. Esta longitud vale 3. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que recordar es el área del trapecio, ¿no? El área, ponemos acá, recordando. Tenemos que recordar que el área de un trapecio se calcula como, bueno, hay varias maneras. Podríamos poner esta que está aquí, la longitud 1 más la longitud 2, todo dividido entre 2 multiplicado por un segmento A. Ahí está. Paso a explicar. En el gráfico, L1 vendría a ser esta longitud del arco AB. Este L2 vendría a ser la longitud del arco CD, que es igual a 2pi, que ya lo tenemos. En la longitud L1 todavía no la tenemos. Y este A viene a ser la longitud que hay de A hasta D. L vendría a ser A, que también lo conocemos. Por lo tanto, L2 ya lo conocemos. El valor de A también conocemos. Entonces solamente nos falta conocer cuánto vale L1. Entonces, para conocer cuánto vale L1, lo que podríamos hacer es aplicar la siguiente fórmula. Por ejemplo, este angulito 60 grados sabemos que tenemos que expresarlo a radianes y su equivalente es igual a pi tercios. Entonces, si este es pi tercios y esto es 2pi, sabemos que la longitud de OD es una longitud de radio, vamos a poner que valga R. ¿Estamos bien? Y aplicamos ahí, en el sector circular, ponemos en el sector circular ODC. En ese sector debe cumplirse la fórmula LOR. Longitud es igual a teta multiplicado por el radio. La longitud vale 2pi. El ángulo vale pi tercios.
Por lo tanto, vamos a sacar cuánto es el valor del radio. Podemos darnos cuenta aquí que pi y pi se van a eliminar y el 3 va a pasar a multiplicar. Por lo tanto, 3 multiplica 2 y nos sale que el valor del radio es igual a 6. Este R que acabamos de hallar, que está aquí, vale 6. Y ahora para calcular el E1 aplicamos la misma fórmula, ¿no? Decimos acá, para el sector circular A o B. Para el sector circular A o B vamos a aplicar la misma fórmula. Decimos ahora la longitud que vamos a calcular ahora es L1. Entonces sería L1 es igual a θ por R. El ángulo que subtiende el sector circular A o B es pi tercios. Y ahora el radio vendría a ser la suma de 6 más 3, ¿no? Todo esto vendría a ser el radio del sector A o B. Ahí sería la suma de 6 más 3 es 9. Pondríamos acá 9. Por lo tanto, sería 3pi. 3pi vendría a ser la longitud del arco AB. Entonces lo agarramos, borramos aquí y ponemos su valor que es 3pi. Ahora lo único que nos falta hacer es simplemente reemplazar. Decimos longitud 1, 3pi, más longitud 2 del arco 2, que es 2pi. Todo esto dividido entre 2, multiplicado por esta distancia que vale 3. Ahí tenemos entonces, tenemos 5pi medios multiplicado por 3. Eso nos sale 15 pi medios. Y eso vendría a ser el área S que nos están pidiendo calcular. Listo, chicos, otro problema para complementar lo que ya hemos visto, ¿no? Otra forma de trabajar para determinar el área. Bien, vamos a dejar una pequeña tarea. No olvides que debes resolverlo en tu cuaderno, tomarle una foto y enviarlo al medio virtual para poder revisarlo. Los problemas son de la página 17 de tu libro de trigonometría. El problema 5, el problema 6 y el problema 7. ¿Alguna sugerencia para el problema 5? Bueno, dice calcula el área del trapecio circular. Calcula el valor de 2a. Si el área del trapecio circular es 16. Bueno, tienes todos los datos prácticamente en este problema. Tienes los arcos que valen a y 3a y tienes la distancia que vale a más 2. Entonces simplemente realiza la fórmula, ¿no? Tienes que acordarte la fórmula y lo igualas con el dato que es 16. Al resolver esa ecuación te va a salir el valor de a y ya tienes el valor que te están pidiendo 2a, ¿no? El problema 6 se demuestra que beta por 1 más beta es igual a 1. ¿Qué tienes que hacer? A ver, me hablan de beta y tienes que usar los datos que son iguales. Por ejemplo, puedes hallar el valor del arco B y el valor del arco A. Vas a encontrar una relación entre ellos. Obviamente usando las fórmulas que ya hemos visto, solamente longitudes de arco. Con longitudes de arco puedes resolver ese problema. Y en el problema 7, bueno, dice determina la longitud de la curva. Es un sector circular, sí, pero el ángulo central está en centesimal. Chicos, nosotros ya hemos visto cómo convertir un ángulo centesimal a radián. Lo primero que tienes que hacer es convertirlo a radián. No olvides que al último nos dan un dato importante, que el pi lo podemos reemplazar como 22 céntimos. El radio ya te lo dan, que es 70 metros, y solamente tendrías que convertir y determinar la fórmula de la longitud de arco, ¿no? Que ya la conoces. Bien, chicos, eso es todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente edición. Por favor, cualquier duda que tengas al aula virtual. Hasta pronto, chicos, nos vemos.